nos interesa estudiar como tema las variantes del principio de inducción y para ello vamos a hacer primero un repaso del principio de inducción y formalizar un poquito cómo se determina el conjunto n de números naturales, que es un subconjunto de R muy especial. Entonces, definimos que un conjunto de números reales es inductivo si el 1 es un elemento de K y si el elemento K está en el conjunto K, entonces K más 1 pertenece a K. Si K verifica estas dos propiedades, entonces K es un conjunto inductivo. Vamos a estudiar ahora algunos ejemplos de conjuntos inductivos. Por ejemplo, S1 es el conjunto formado por la unión de dos intervalos, el intervalo abierto de menos infinito a 3 medios, el intervalo cerrado de 7 medios más infinito, y lo que vemos es que el conjunto 3 medios, 7 medios, el intervalo 3 medios, 7 medios no está en este conjunto. Entonces, verifiquemos, el 1 pertenece a S1, o sea que este S1 cumple con la primera condición de lo que le pedimos a un conjunto inductivo. Pero siendo que 1 pertenece a S1, vemos que 2 no pertenece a S1. Entonces está fallando el punto 2 de la inducción. Este no es, por lo tanto, un conjunto inductivo. Vamos a ver de los otros ejemplos que tenemos aquí. S2 van a ser los X, tales que cuando calculo esta función da un valor mayor o igual que 4. Acá tengo el grafiquito de la función 6x² menos 2x más 2, y lo que vemos es que cuando busco la imagen de 1 supera al 4, entonces 1 pertenece a S2. Pero encontramos valores de conjuntos, por ejemplo, menos 1 también pertenece a S2, ¿sí? Porque vemos que su imagen es mayor que 4. Sin embargo, menos 1 más 1, que es 0, tiene una imagen menor que 4, con lo cual no pertenece a S2. Entonces, si bien S2 verifica 1, no verifica 2. Por lo tanto, no es un conjunto inductivo. Así que vamos a poner aquí las conclusiones. No es un conjunto inductivo. Este queda a cargo de ustedes pensar qué es lo que pasa. Vamos a ver el caso de S4, donde S4 está definido como a los naturales sacarle el 11. Eso significa que 1 pertenece a S4, se verifica la condición 1 de ser inductivo, pero existe el número 10 que está en S4, de manera que 10 más 1, que es 11, no está en S4. Entonces no es un conjunto inductivo porque no verifica la propiedad 2 de los conjuntos inductivos. Así que tampoco es un conjunto inductivo. Vamos a escribir acá entonces que este no es inductivo, y nos queda el caso de S6, que son todos los A enteros, tales que A es mayor que menos 3. Por empezar, 1 pertenece a S6, así que se verifica la condición 1 de conjunto inductivo. Supongamos ahora que tenemos un A que pertenece a S6, entonces este A va a ser mayor que menos 3. Si sumamos 1 de ambos lados, A más 1 va a ser mayor que menos 2, que es mayor que menos 3. Entonces nos queda que A más 1 es mayor que menos 3, con lo cual A pertenece a S6. Eso significa que S6 también verifica 2, y eso significa entonces que de todos estos
conjuntos, el que sabemos que es inductivo es S6. Y les queda a ustedes averiguar qué pasa con S3. Vamos entonces ahora a definir N, teniendo en cuenta que si K es un conjunto inductivo, entonces necesariamente el conjunto N de los naturales tiene que estar contenido en K. Esto significa que estamos definiendo a los naturales como el menor de los conjuntos inductivos de R. Esta sería la definición que estamos usando de números naturales. Entonces estudiemos ahora el principio de inducción, que nos dice que si tenemos un conjunto H de números naturales que a la vez es inductivo, o sea, 1 está en H y siempre que K está en H, K más 1 también está en H, entonces H es igual a N. Esto entonces funciona porque hay una doble inclusión. Por empezar, la hipótesis era que H está incluido en N y además tenemos que H es inductivo, entonces N tiene que estar contenido en H, así que por doble inclusión H y N son el mismo conjunto. Así que esto nos da pie para armar el principio de inducción, donde si tengo una función proposicional predicable sobre N, o sea, donde las variables recorren el conjunto de los números naturales y se verifica que P de 1 es verdadera y que siempre que P de K es verdadera, puedo probar P de K más 1 para cualquiera sea K de los naturales, entonces resulta ser que P de N es verdadera para todo número natural. ¿Sí? Esto se está basando en que, acá vuelvo a contar el principio de inducción, lo que dijimos recién, pero vamos a demostrar que esto funciona. Entonces armamos un conjunto H de naturales donde P de H, que es nuestra función proposicional que recorre el conjunto de los naturales, es verdadero. Entonces, H es un subconjunto de los naturales que satisface que 1 pertenece a H, ¿sí? Y también que si K pertenece a H, entonces K más 1 está en H. Por la observación anterior, entonces H y N son el mismo conjunto y por lo tanto P de N es verdadera para todos los naturales. Veamos un ejemplo de cómo usamos este principio de inducción para demostrarlo. Queremos demostrar, por ejemplo, que 5 elevado a la n siempre es mayor o igual que 2 a la n más 3 a la n. Por empezar, tenemos que verificar siempre el paso inicial, que es P de 1. Como 5 y 2 más 3 son iguales, es cierto que 5 es mayor o igual que 2 más 3 y resulta verdadera P de 1. Entonces, ¿cuál es la hipótesis inductiva? Que para n es válido que 5 a la n es mayor o igual que 2 a la n más 3 a la n, y verifiquemos la tesis inductiva, que es 5 a la n más 1 mayor o igual que 2 a la n más 1 más 3 a la n más 1. Entonces, partimos de 5k más 1, que lo podemos escribir como 5 por 5k. Y acá podemos aplicar la hipótesis inductiva a 5 a la k, que me dice entonces que 5 por 5 a la k es mayor o igual que 5, y reemplazo 2 a la k más 3 a la k. Acá entonces hago la propiedad distributiva, esto me da 5 por 2 a la k más 5 por 3 a la k. Como 5 es mayor que 2, puedo achicar. Este paso es simplemente porque 5 es mayor que 2. Este paso es simplemente porque 5 es mayor que 3. Y entonces acá escribí 2 por 2 a la k más 3 por 3 a la k, que puedo utilizarlo como notación como 2 a la k más 1 más 3 a la k más 1. Entonces hemos probado, solamente utilizando aquí la hipótesis inductiva,
que lo que se verificaba para 5 a la k también se verifica para 5 a la k más 1, entonces esta propiedad es válido cualquiera sea n de los naturales. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son la primera variante del principio de inducción, que es el principio de inducción corrido. Muchas propiedades no empiezan en el número 1, sino que empiezan a partir de un cierto n0, que es un número natural, y también podría llegar a ser a partir de un cierto número entero, o sea, podría ser una proposición verdadera a partir de -3 perteneciente a z, ¿sí? Entonces es importante que este es el principio de inducción corrido, lo que en esta primera variante, entonces la variante está dada sobre el punto 1 del principio de inducción, que en vez de ser P de 1 es verdadera, es P de N0 es verdadera. Y la segunda propiedad está tal cual, si K pertenece si K verifica P, entonces P de K más 1 también es verificable. Eso significa que P de n es verdadera para todos los n mayores o iguales que n0, ¿sí? O sea que lo que estamos corriendo es el punto de partida sobre el cual empezamos. Queda la demostración como ejercicio, pero les tiro que lo que hay que hacer es escribir al 1, ¿sí? Como n0 más n0 más n0, perdón, al 1 como n0 menos n0 más 1 y fijarse qué pasa con la función esa predicable, ¿no? Bien, pasemos al ejemplo. El ejemplo que tengo acá es un ejemplo de la geometría. Un polígono convexo de n lados tiene n por n menos 3 sobre 2 diagonales. Que sea convexo es una condición importante porque eso significa que las diagonales son interiores, los puntos interiores de las diagonales son puntos interiores del polígono también. Entonces, ¿por qué es principio de inducción corrido? Porque el polígono más chico tiene 3 lados y es el triángulo. Y además no tiene diagonales, con lo cual P de 3 debería ser 0. Hacemos la cuenta, 3 por 3 menos 3 sobre 2, y nos da 0, o sea que P de 3 es verdadera. La hipótesis inductiva es que un polígono con L lados tiene n por n menos 3 sobre 2 diagonales. Y la tesis inductiva sería entonces que un polígono de n más 1 lados tiene n más 1 por n más 1 menos 3 sobre 2 lados. Entonces proponemos el polígono de n más 1 lados y lo que hacemos es sacar un vértice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se pierden 2 lados, pero hay un lado nuevo que es el que une los vértices que quedaron sueltos a partir de haber sacado el vértice este. Entonces, observemos que todas las diagonales del polígono más chico son también diagonales del polígono más grande. Tenemos esta diagonal que antes era lado, ¿sí? Y las nuevas diagonales son las que aparecen a partir de agregar el punto a sub 6. Entonces, usamos la hipótesis inductiva para calcular la cantidad de diagonales del polígono. Acá tenemos entonces la hipótesis inductiva, n por n menos 3 sobre 2, más 1, que es lo que antes era lado, ahora es diagonal, más n más 1 menos 3, porque las nuevas diagonales se arman diagonales con todos los puntos menos el mismo y los dos vecinos. Por eso aparece el menos 3. Haciendo esta cuentita, nos queda que obtenemos la tesis inductiva, que era n más 1 por n menos 2 sobre 2, con lo cual esta propiedad es válida para cualquiera sea la cantidad de lados mayor o igual que 3 de un polígono. Es importante hacer notar
que no estamos haciendo la inducción sobre el conjunto de polígonos, que no es ni siquiera un conjunto de números reales, sino que estamos haciendo inducción sobre la cardinalidad del conjunto de los lados de los polígonos, ¿sí? O sea, estamos contando, la inducción la estamos haciendo sobre la cantidad de vértices o de lados que tiene el polígono. Pasemos entonces al siguiente principio, que es el principio de buena ordenación, que es una variante que no parece que fuera que estuviera súper relacionada con el principio de inducción, sin embargo es totalmente equivalente. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es, teniendo el principio de inducción, probar el principio de buena ordenación. Pero si en lugar de haber elegido este camino hubiéramos propuesto el principio de buena ordenación al estilo de determinación de los números reales, se puede deducir el principio de inducción. O sea que las dos propiedades del principio de buena ordenación y el principio de inducción son completamente equivalentes. Acá vamos a mostrar la equivalencia del principio de inducción hacia el principio de buena ordenación. Bueno, ¿qué entendemos por qué necesitamos para entender este principio de buena ordenación? En principio necesitamos dos definiciones. Un subconjunto S de R posee primer elemento si hay en S un elemento que sea menor o igual que todos los demás elementos de S, ¿sí? Entonces diremos así que ese es el primer elemento del conjunto S. Pero además diremos que un conjunto H de R es bien ordenado si cualquier subconjunto no vacío de H tiene primer elemento. Vamos a dar algunos ejemplos para entender mejor qué pasa acá. Si tenemos H compuesto por esta cantidad finita de números, es bien ordenado porque sabemos que el conjunto de partes de H tiene 2 a la cuarta elementos, 2 a la cuarta menos 1 de esos conjuntos son distintos de vacío y siempre hay uno de los números que va a ser el más chico en cada uno de esos conjuntos. Para el ejemplo 2, tomamos la sucesión, el conjunto formado por todos los 1 sobre n, las fracciones, con numerador 1 y denominador un número natural, y le agregamos el 0, ¿sí? El conjunto H tiene primer elemento, que es el 0, pero esta parte de H no tiene primer elemento. El subconjunto no vacío 1 sobre n con los n en n no posee primer elemento. Ni por más que se lo agreguemos, recuerden que la definición dice que todo subconjunto no vacío tiene que tener primer elemento. Con encontrar un subconjunto de H que no tenga primer elemento, entonces ya alcanza para mostrar que no es un conjunto bien ordenado. Acá deja el libro como ejercicio mostrar que los reales mayores o iguales que raíz de 2 no es un conjunto bien ordenado. Aunque S tiene primer elemento, lo que hay que hacer es encontrar algún subconjunto de S que no tenga primer elemento, ¿sí? Vamos entonces a el teorema, que es el principio de buena ordenación, donde vamos a demostrar que el conjunto n es un conjunto bien ordenado. Esto quiere decir entonces que cualquiera sea el subconjunto de n distinto de vacío, siempre va a tener un primer elemento. Y esto es algo que caracteriza muy claramente a los naturales, porque siempre que tenemos un conjunto de números naturales, podemos designar quién es el más chico de todos, ¿sí? Pero a la vez, todos los subconjuntos posibles de n distintos del vacío tienen primer elemento. Esto lo vamos a demostrar utilizando el principio de inducción. Por empezar, vamos a considerar la función proposicional sobre todos los números naturales
que dice que si H está contenido en N y N pertenece a H, entonces H tiene primer elemento. Tenemos que probar que P de N es verdadera usando el principio de inducción. Empezamos entonces mirando P de 1. Si H es un subconjunto de N y el 1 está ahí, sabemos que el 1 es el más chico de todos los posibles números naturales, entonces H posee primer elemento porque tiene al 1. ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a probar P de N. La hipótesis inductiva entonces nos dice que si tenemos un conjunto K de números naturales donde N pertenece a K, entonces K tiene primer elemento. ¿Cuál sería la tesis inductiva? Si K es un subconjunto de N y N más 1 pertenece a K, tenemos que probar que K posee primer elemento. Hacia allá vamos. Entonces, armamos el conjunto H de N de manera tal que N más 1 está en H. Y tenemos que probar que H tiene primer elemento. Pueden pasar dos cuestiones. Si N está en H, H verifica la hipótesis inductiva, entonces tiene primer elemento. Ahora hay una segunda posibilidad y es que N no pertenezca a H. Entonces armamos un truco que es agregarle a H N. Como ahora K sí tiene a N, usamos la hipótesis inductiva y va a tener K un primer elemento. ¿Qué puede pasar con ese primer elemento? Dos cosas. Por empezar, si N estaba en H, P de N es verdadera y entonces H tiene primer elemento. Si N no estaba en H, armamos H unión N y podría pasar que encontremos un primer elemento más chico que N. Pero ese primer elemento también pertenece a H, con lo cual P de N más 1 es verdadera. ¿Sí? Acá estamos usando fuertemente la hipótesis inductiva porque le agregamos N. ¿Sí? Y la otra cuestión que podría pasar es que el primer elemento que nos sale usando la hipótesis inductiva para el conjunto K que contiene a N es que N sea el primer elemento. Pero en ese caso, N va a ser menor estricto que cualquier X que esté en H. Fíjense que acá es H, no K. ¿Sí? Porque N sería menor o igual que cualquier X para todo X de K. Pero es menor estricto que los X que están en H. Entonces, N más 1 sería, si le agregamos 1 acá, ponemos menor o igual, y tenemos que N más 1 es menor o igual que X para todo X de H, con lo cual P de N más 1 es verdadero. Bien, hemos probado entonces que si un conjunto contiene un elemento N de los naturales, y es un subconjunto de los naturales, tiene primer elemento, pero todavía nos falta probar que cualquiera sea un subconjunto de N, tiene primer elemento. Entonces, P de N es verdadero para todo N de N. Agarremos entonces un subconjunto H no vacío de N y como H está en H existe porque es distinto de vacío, H es un número natural porque H está contenido en N, y entonces P de H es verdadera y por lo tanto H posee primer elemento. O sea que cualquier subconjunto H no vacío de los números naturales contiene un primer elemento. Posee primer elemento, más que contiene. Vamos a ver... entonces... la otra variante del principio de inducción, que es el principio de inducción global, que también conocido como principio de inducción fuerte. Tenemos una función proposicional sobre n, ¿sí? P de 1 es verdadera, y ahora lo que tocamos es la parte 2 de la condición
para conjuntos inductivos, fíjense que ponemos una condición más fuerte. No solamente K es verdadera, P de K es verdadera, sino que también es verdadera en todos los menores que N, ¿sí? A mí me gusta pensar que este es un principio de inducción que guarda memoria, o sea que no solamente está pensando en el caso K hacia K más 1, sino que todos los menores que un cierto valor van a estar van a cumplir con este coso. Por eso es más fuerte, porque le estamos pidiendo condiciones más importantes. Pasemos entonces a demostrar. Bueno, construyamos un conjunto H para el cual la proposición N sea falsa. Vamos a ver que H es vacío. Se hace por absurdo, supongamos que no. Entonces H es un subconjunto no vacío de los naturales. Por principio de buena ordenación, vamos a encontrar un primer elemento de ese conjunto H. Como H es un elemento de H, ¿sí? H es un número natural y P de H es falsa. Luego, como H es distinto de 1 porque para 1 era verdadera, de donde H tiene que ser mayor que 1, y por lo tanto puedo escribir a N como H menos 1, que también es un número que pertenece a los naturales. O sea, el número N construido como a H sacarle 1 es un número natural porque el anterior de cualquier número natural distinto de 1 también es un número natural. Entonces, tenemos un K, que es número natural menor que N, y que me contradice entonces que H sea el primer elemento. N es un número natural y K, que era menor que H, es verdadera. Entonces, resulta que K es verdadera, que P de K es verdadera para cualquiera sea K, tal que K es menor o igual que N, y resulta entonces que P de N más 1 es verdadera. Pero esto es una contradicción porque P de N más 1 es P de H, que era falsa. Entonces, ¿de dónde provino el absurdo? De suponer que H es vacío. Que H es distinto de vacío. Entonces, como H es vacío, la proposición es cierta. Para ver un ejemplo de cómo se utiliza el principio de inducción fuerte, pueden ir a ver el video de la Universidad de Murcia como ejemplo.